Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel, el primer programa del año. Hemos decidido hablar en este primer programa del año de lo que ha marcado la noticia, la primera noticia, digamos, del año. A menos de que sean las 24 primeras horas del 2019, ya se habían reportado 4 feminicidios y habían en el haber 60 denuncias de violencia intrafamiliar contra mujeres. Suponíamos que este fenómeno respondía a que estábamos en época de fin de año, a las fiestas, a que en ese momento medía el alcohol, etcétera, pero la verdad es otra. La verdad es que a 13 de enero los feminicidios no han frenado, los feminicidios se han ido incrementando. Hoy día Tarija vive la tragedia del suyo, digamos, estrena el suyo, por decirlo de la manera más cruel. Esta noche queremos dividir el programa en 2 reflexiones. En la primera parte, reflexionar sobre los hechos más recientes que por supuesto han marcado la agenda política del país en los últimos meses. A fin de año hemos tenido un caso tremendamente sonado, ¿no? Pero que ha puesto sobre la mesa una diversidad de temas. Lo volvíamos a decir, la primera noticia del año, fuerte, importante, es que nosotros abrimos el año con 4 feminicidios. No pasan 24 horas del 19, ya tenemos 4 feminicidios. ¿Cómo está respondiendo el Estado ante estas tragedias? ¿Qué pasa con la ley 348? ¿Cuáles son las nuevas estrategias del gobierno para ver qué se puede hacer para frenar esta masacre que están viviendo las mujeres? Y en la segunda parte lo que queremos es hablar de las razones estructurales de la violencia, que evidentemente son razones que van mucho más allá de una cuestión anecdótica, de una fiesta, de una farra, de un celo, ¿no? Son cuestiones más estructurales que evidentemente lo vamos a hablar con las expertas, pero creemos que tiene que ver con poner en juego ciertos roles que estaban determinados para la mujer en la sociedad. Definitivamente hoy estamos viviendo una revolución feminista y esa revolución está cobrando vidas hasta ahora. Para hablar de este tema que es profundo, que está lastimando la sociedad, he invitado a 3 mujeres expertas. Lourdes Montero. Lourdes, bienvenida a esta casa, no es hotel. Estrenamos el año con un tema lamentablemente triste, pero qué mejor oportunidad que tenerte. Muchas gracias, Susana. Un gusto estar en tu programa siempre. Con nosotros también está Mónica Novillo. Mónica, muy buenas noches. Siempre te convoco para estos lamentables temas, pero me da mucho gusto tenerte entre nosotros. Muchas gracias. Yo creo que es un buen momento para empezar a reflexionar. Estamos en un año electoral, podemos plantear ciertas propuestas que viene trabajando el movimiento de mujeres también en términos de la violencia, cómo enfrentarla, y es un buen momento para iniciar el año. Gracias, Mónica. Con nosotros esta noche también Gabriela Reyes. Gabriela es criminóloga, es experta en criminología. Es un gusto, como siempre, tenerte, Gabriela, a vos y a tu bella voz. Muchas gracias por la invitación, y igual para mí un honor estar con para mí muy capas en el tema, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptar. Nos vamos a un corte, ya iniciamos, como les decía, la reflexión en esta primera parte sobre los hechos más coyunturales en cuanto a la violencia de la mujer. Volvemos a esta casa, no es hotel, primer programa del año. Esta noche estamos hablando sobre la violencia contra la mujer, la ola de violencia contra la mujer. Lourdes, quiero empezar contigo. En diciembre, un caso muy sonado, conmociona al país, la manada boliviana, la violación de una jovencita de 18 años por parte de 5 amigos suyos en un motel en Santa Cruz. Al principio todo parecía muy claro, se identifica a los jóvenes, hay videos, hay fotografías, muy claro. Han pasado las semanas y parece que los informes institucionales han puesto en duda lo que parecía muy evidente para nosotros al día siguiente. La madre de la víctima denuncia que el dinero
de los hijos de papá es algo contra lo que ella no puede luchar, y que hubiera un sistema que se está prestando a, digamos, a ese dinero, ¿no? Entonces, puede un caso de esta naturaleza, donde ha sido tan evidente, donde hemos tenido tantas declaraciones alrededor de, incluso de los propios familiares de los acusados, ¿no es cierto?, disolverse así. Creo que esto ha conmocionado la sociedad justamente porque teníamos como todos los hechos, ¿no?, en mano. Había como todos los datos, la información y todo, y por eso se ha hecho ha provocado esta indignación general. Primero, yo creo que quiero ser muy firme de que siempre los hechos de violación se rodean con dudas sobre la moralidad de la víctima, sobre hechos de alcohol, sobre hechos de drogadicción. Y quiero ser muy firme en decir de que la violación existe porque existen violadores, no porque haya problemas de alcohol o porque haya oportunidades, sino que alguien decide que tiene derecho a tener propiedad sobre el cuerpo de una mujer y por eso existe una violación. Las violaciones, podemos decir, son hechos incluso utilizados en la guerra, ¿no? Se habla mucho de las violaciones como hechos de guerra incluso, por el drama que provocan en las personas que son violadas. Lo novedoso tal vez en esta época para nosotros son las violaciones colectivas, ¿no? Porque habían los hechos como de un hombre violando a una mujer, pero creo que lo que nos ha sobrecogido en términos sociales es esta manada, ¿no? Es un hecho colectivo sobre una víctima, y eso es lo que ha sacudido a la sociedad fundamentalmente. Por supuesto, aquí nuestro eje central es impedir cualquier posibilidad de impunidad en este caso, ¿no? Cualquier lógica de que haya sido mal manejado el tema, de que las pruebas no sean suficientes, de que no haya semen en la víctima, no debería ser un pretexto para que este hecho quede en la impunidad. Gabriela, este caso pone sobre la mesa, como bien lo apunta Lourdes, la vulnerabilidad, ¿no? Pone sobre la mesa, creo, la vulnerabilidad de la mujer ante la sociedad, ¿no? Está en medio de 5 chicos, ¿no? Se duda sobre la moral de esta chica, ¿no? Entonces, nada, es decir, de alguna manera está validado el hecho, lo pongo muy entre comillas, porque ella se expone a, ¿no? Y no al revés, como bien apunta Lourdes. Ahora, esa vulnerabilidad que está puesta en la sociedad, que no es el primer caso que hemos visto muchas veces, se duda de la víctima, se duda siempre de cómo iba vestida, de todo lo que puede mediar. ¿Qué es lo que pasa dentro de las instituciones? Yo en tu calidad de criminóloga te pediría que nos describas cómo se debió tratar el caso, ¿no? Y en la realidad, ¿cómo se trató el caso? Primero, a mí me gustaría hablar de este caso. Tal vez 3 cosas que me han llamado mucho la atención. Yo he tenido la oportunidad de hablar con la mamá de la víctima, y cuando yo esperaba que ella me cuente sobre, porque ya había pasado que el abogado de uno de los violadores o de los supuestos violadores ya tenía las pruebas del IDIF, salió, ¿no?, unos días antes de que las pruebas sean oficiales y que se entreguen a las partes oficiales. Tuve la oportunidad de hablar con ella, y ella, en vez de explicarme, digamos, todos los vicios que estaba teniendo el juicio, lo primero que trató de hacer es tratar de convencerme de que sí había sido violada, ¿no?, de que no estaba mintiendo. Para mí, yo digo, o sea, si tenemos que empezar partir por tener que primero convencer de un hecho que al menos las evidencias están ahí bien claras, eso es terrible, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, el contexto, ¿no? Es decir, hijitos de papá, son amigos entre ellos. Ella contaba que 2 de estos chicos los conocía desde chiquitos, o sea, desde el colegio, o sea, son conocidos. Y este nuevo elemento, digamos, se pudiera decir así, el tema de las drogas sintéticas, de dealers que se han agarrado. Y el otro tema de la denuncia pública, ¿no? Uno, la denuncia pública, y luego la denuncia ante la justicia. Y ahí entramos a lo que tú dices. Primero, supuestamente este caso estaba puesto en reserva,
pero se han llegado a saber, el mismo fiscal de distrito ha salido a decir que no se había encontrado semen, que se iba a pedir más pruebas, cosas que realmente, digamos, para hacer una investigación transparente, el sobre en el que han llegado las pruebas estaba abierto, ya se ha puesto ya se ha hecho, se está haciendo los procedimientos para ver qué ha pasado. El auto que debería estar presentado, el precinto está abierto, es más, ha sido lavado antes. Es decir, hay muchas cosas, muchas irregularidades que ahora que uno da a pensar, o sea, que lo que dice la mamá es cierto, ¿no? No sé si es un tema de plata, no sé si es que así funciona siempre la justicia, no sé si es porque este caso es específicamente vinculado a un tema de violación contra la mujer, de violencia contra la mujer. Y el otro tema que a mí me ha llamado mucho y que a mí yo creo que es algo que deberíamos hablar es el tema de la denuncia pública. Cuando yo hablaba con ella, y te lo comenté anteriormente, ¿no? Me dice, varias chicas, modelos conocidas de Santa Cruz, han mandado mensajes diciendo que a ellas les ha pasado algo muy similar, pero que se han quedado calladas y han podido salir adelante con su vida, han podido rehacer su vida y que quieren hablar con mi hija para darle consejos. Me dice, pero mira cómo están tratando toda esta situación. El fiscal sale a decir que no ha habido semen, que ha sido por atrás, que ha sido un montón de cosas y como que ella dice, le están mellando a mi hija, ¿qué mensaje le están dando? Que si tú pones una denuncia y encima la haces pública, vas a tener una condena social terrible, ¿no? Porque además hay que ver si ha tenido relaciones, o sea, si ha sido la violación o tal vez ha sido por relaciones anteriores. Es decir, todo se cuestiona en torno a si la víctima ha actuado como debería haber actuado y no realmente no veo tanta, digamos, imparcialidad por parte de la justicia y por parte también de las investigaciones, ¿no? que supuestamente ahora ya van a mejorar, pero para mí es el mensaje que estamos mandando como sociedad a la persona que decide hacerlo público. Ella, la mamá de la víctima, me decía, yo he decidido hacerlo público para que no le pase a nadie más. Pero todo esto, digo, pucha, le estoy revictimizando a mi hija, ¿no? Entonces son diferentes aspectos que creo que los deberíamos tocar en general, pero el tema de la justicia es lamentable. Mónica, a ver, sí, lo que dices, Gabriel, es tremendo porque pasa también entre lo que tú apuntabas, ¿no? Es que hay alcohol, es que hay drogas, que no sé qué. Bueno, digamos que sus argumentos son los básicos, son los reales. Digamos que hay drogas, digamos que hay alcohol. O sea, yo no sé cuándo a una chica o a un hombre que esté borracho en una esquina van a venir 5 chicas y lo van a violar y van a ir en contra de una voluntad que no tiene. No sé. Tienes que estar un poco enfermito de la cabeza. Bueno. Mónica, 2 declaraciones que han marcado la agenda política. La primera, que tiene que ver con el caso. La madre de uno de los acusados, que evidentemente nos ha generado estupor a todos, señala que no se constituye una violación la penetración por el ano. ¿No? O sea, no solamente habla incendios de la chica, que si tenía antes, si tuvo una vida sexual propia antes o no la tuvo, a nosotros qué nos importa. Pero ella apunta que no hay violación si hay penetración por el ano. Y una segunda que no tiene que ver necesariamente con el caso, pero es en el momento que es el director destituido de la PELCB, que es el organismo que se encarga de la lucha contra la violencia, dice que de alguna manera las mujeres provocan la violencia en algunos casos, ¿no? Así lo dice, al llevar una doble vida. Entonces, Mónica, lo que yo te quiero preguntar es qué reflejan estas declaraciones. La primera de la señora, que tiene que ver con este caso, y la segunda de parte de la cabeza o la ex cabeza de la institución que nos tiene que ayudar a luchar contra eso. Bueno, 2 cosas. Uno, no me quiero ir sin complementar algunos elementos que ya se han planteado ahora. Uno tiene que ver con la duda permanente de la palabra de las mujeres y de las niñas. Y de los niños también, en casos de violencia sexual. Es decir,
Permanentemente se va a cuestionar la palabra de las víctimas en casos de violencia sexual, y no solamente en casos de violencia sexual, también en casos de violencia, pero sí era un buen tipo, él no parecía un golpeador, él era perfecto, era excelente ella lo ha sacado amigo. de sus casillas. Tenía una boquita, ella, que ha provocado la violencia. Es decir, hay una cantidad de elementos que están en torno a lo que estamos viendo en los medios de comunicación respecto a este caso. Uno, la duda permanente de la palabra de las mujeres, es decir, y hay que retornar la pregunta. ¿Por qué una adolescente denunciaría a 4 de sus compañeros por violación, sabiendo en lo que se va a poner? Social. ¿Qué gana ella con la denuncia? ¿Qué ganaría ella mintiendo, digamos? Exacto. ¿Qué gana ella haciendo, si no fuera el caso? Entonces, someterse al escarnio público, someter a su familia a un sufrimiento, etc. Hay una cantidad de elementos que no se consideran y que permanentemente suceden en los casos de violencia sexual. Estos no son casos tan aislados. Hace 6 meses hubo un caso también similar en Santa Cruz. 4 adolescentes también violaron a una chica de 17 años. Y cuando ella fue a denunciar, la policía reaccionó con la madre y le dijeron a la madre debería cuidar mejor a su hija. Entonces, nos devuelven la responsabilidad de los hechos de violencia a nosotras las mujeres, las víctimas. Es decir, nosotras tenemos que cambiar nuestro comportamiento, no salir a la calle, cambiar nuestra vestimenta, aunque sabemos que no es un elemento indicativo el tema de la vestimenta. Van a, de todas maneras, buscar una forma de justificar el hecho de violencia y lo que estamos viendo es justamente eso. Las declaraciones de la madre, ella era una chica que salía con chicos antes, etcétera, una cantidad de elementos que lo que hacen es tratar de quitar el peso de la responsabilidad de los actos que cometieron esos chicos con o sin drogas en ese lugar. Segundo, que tiene que ver con el acceso a la víctima a un debido proceso. Lo que hemos visto es una cantidad de errores en el proceso de investigación que tiene que ver con la manipulación de las pruebas, la manipulación de certificados forenses, etcétera, que no sabemos por qué están ocurriendo. Y esto no ocurre solamente en este caso. La gente, lamentablemente, cuando vemos desde la cumbre de justicia todo lo que la sociedad en su conjunto piensa de la justicia es: ojalá no llegues a un estrado judicial, porque la justicia no es justa en nuestro país. Si tienes recursos, además, si tienes plata, etcétera, si tienes acceso a poder político, etcétera, tienes mejores posibilidades de acceder a la justicia o no. Y eso no debería ocurrir. En el caso de las mujeres, también lo hemos denunciado en muchas ocasiones, incluso las propuestas que hicimos para el abrogado Código del Sistema Penal justamente tenía que ver con eliminar todos los vacíos que existían en el proceso en casos de feminicidio y violencia sexual. Y la violencia sexual colectiva es una parte de la violencia, pero no es la más fuerte. Recordemos que la mayor cantidad de violencia sexual, violaciones contra niñas y mujeres se produce en el ámbito de la familia, por el entorno familiar, y de eso también tenemos que hablar. Así es. Lourdes, a ver, en un artículo que publica Sonia Montaño en el 2016, que registraba que en Bolivia se presenta una denuncia en contra de la mujer cada 5 minutos, indica que, o sea, el enfoque del artículo de alguna manera nos quiere decir que en Bolivia existen muchísimas leyes, ¿no? Y que parte del no cumplimiento, digamos, a la ley 348 es, digamos, de alguna manera el reflejo del no cumplimiento de toda una cantidad de legislativa, de todo un paquete legislativo que existe en Bolivia, pero que no se cumple, ¿no? Entonces, la pregunta es realmente un tema de cumplimiento de leyes? O sea, es decir, yo cumplo la 348, por lo tanto no soy violento. Bueno, primero decir que Bolivia es el país de mayor cantidad de denuncias de violencia por razón de género de toda América Latina, en términos de violencia física, ¿no? Entonces debería ser un hecho que nos debe preocupar profundamente. Es el crimen
que más casos tiene de denuncia en la policía. Más que asaltos, robos, choques. Si ustedes ven las estadísticas de cuántas denuncias de crímenes tenemos en el país, la más frecuente es la violencia por razón de género. Algo está pasando en nuestra sociedad que es inusual, porque somos un país pequeño, somos un país que supuestamente somos tranquilos y por tanto no deberíamos tener estos indicadores de violencia. Yo quisiera hablar también de dos grandes temas que tenemos que discutir cuando hablamos de por qué hay estos niveles de violencia. Las leyes son importantes, las leyes establecen un horizonte de lo que debe ser. Hace, tal vez, incluso en la generación de mi madre o al inicio de mi propia generación, la violencia intrafamiliar no era un crimen. No era algo que tú deberías denunciar a la policía, era un hecho privado. La ley establece de que eso es un crimen no solamente contra la persona que lo cometen, sino contra la sociedad en su conjunto y por tanto todos deberíamos ocuparnos del tema. Entonces yo sí le doy un peso significativo a las leyes porque establecen ese horizonte de lo que queremos ser. Efectivamente, ¿cuál es nuestro problema? Cuando escribimos las leyes no analizamos adecuadamente la necesaria institucionalidad que requerimos para el cumplimiento de esas leyes. Porque también por otro lado, Lourdes, si uno hace una revisión, el saludo, digamos, que hubo sobre la ley 348 a nivel reconocimiento de una ley pionera en el mundo, que incluía varios conceptos que no se incluyen en otras legislaciones, ¿no? Entonces, es una ley muy rica también. Es una ley que deberíamos celebrar. El tema es que deberíamos analizar qué cambios sociales requerimos para que esa ley tenga la vigencia que necesitamos, para que el Estado cuide nuestra integridad física, porque esa es la principal función del Estado. Pagamos impuestos, elegimos gobiernos para que nos cuiden. Y yo creo que esa es la indignación social que genera el no cumplimiento de una ley. Y quisiera hablar, justo aquí estábamos poniendo énfasis en la impunidad, el sentido de que tú puedes cometer un hecho delictivo como es la violencia contra las mujeres y crees que te puedes salir con la tuya. Eso, en términos sociales, es lo más perverso que puede existir, ¿no? Porque eso, si yo tengo plata, si puedo evadir, si canso a la víctima de la denuncia, entonces no tengo castigo, ¿no? Además, acompañado, yo diría, con un conjunto de valores sociales tremendamente conservadores, que todo el tiempo ponen el énfasis en el deber ser de una buena mujer. Es decir, si tú eres una buena mujer y pruebas que has sido una buena mujer, mereces justicia. Si tú no eres una buena mujer, entonces te mereces todo lo que te ha pasado, ¿no? Porque no olvidemos que el uso de la violencia en nuestras sociedades en realidad es un uso disciplinador. Trata de ejemplificar a las otras mujeres lo que te puede ocurrir si tú no eres una buena mujer, si no te comportas bien. Entonces tiene esa perversión, ¿no? Por eso también los hechos de violencia son tan públicos, son con escarnio. Alguna vez decíamos, ¿por qué los hombres matan con 24, 27 cuchilladas? 33, con 33 en este momento. ¿Por qué tanto odio? Y delante de las guaguas, ¿no? Tiene que ver con ese sentido especulativo de quiero disciplinar a todas, no solamente a la que estoy matando, sino a todas las potenciales víctimas que pueden saber que esto les puede ocurrir y que el Estado no tiene ninguna posibilidad de controlar. Porque justamente, como tú, Gabriela, nos decías, los que ejercen esa función central que es cuidar de nuestros cuerpos, cuidar de nuestra integridad, tienen valores y creencias que le impiden hacerlo. Y eso es lo que creo que tenemos que cuestionar con mucho énfasis en este momento. Claro, si quienes estudian y quienes desde niños, toda la sociedad en su conjunto desde niños, lo hablábamos, Lourdes, en la invitación, han aprendido que el modo de disciplina es vía violencia, no comas así, no, o sea, siempre es vía violencia, o quienes les toca cuidarnos en la academia hemos visto las situaciones por las que se atraviesa, hemos visto casos de que hay gente que ha muerto haciendo deporte, hay gente que ha muerto comiendo como formas de castigo. O sea, la violencia es la forma que le han enseñado también a la sociedad a disciplinar a la gente. Entonces, sí, no sé. A ver. Pero particularmente tiene que ver con la construcción de la masculinidad en nuestra sociedad.
porque los hechos de violencia no ocurren por sí solos, sino que son expresiones de una cantidad de valores que construimos en esta sociedad que nosotras las feministas denominamos una sociedad patriarcal, una sociedad con valores machistas. Entonces, solamente para... Y de la cual además yo creo que hasta los mismos hombres son víctimas, ¿no? Porque tienen que responder a ese mandato de masculinidad y desde que son chiquitos, si no se comportan de cierto modo, les hacen bullying, o sea, si no se comportan si lloran, como es un desastre, si, claro, o sea, entonces, la violación es también como una demostración de esa frustración, yo creo, de esa o quizás una reafirmación también de pronto, ¿no? Es esa cuestión colectiva, ¿no? La reafirmación de los machos en complicidad, ¿no? A ver, Gabriela, en noviembre pasado, el presidente Morales anuncia un gabinete especial para la lucha contra la violencia contra la mujer. Curiosamente hemos visto diversas reacciones, ¿no? Estamos, evidentemente, nosotros en un momento donde la polarización política está rigiendo la política, ¿no? Y hemos leído a muchos actores políticos criticar el hecho de la existencia de este gabinete, ¿no? Ante una situación como la que estamos viviendo, donde definitivamente estamos hablando de una masacre a las mujeres en esta sociedad, ¿no es cierto? ¿No deberíamos apoyar este tipo de iniciativas, más bien fortalecerlas? Personalmente, bueno, no conozco el reglamento, tengo entendido que se ha hecho ya un reglamento de cómo va a funcionar ese gabinete. Personalmente, si este gabinete viene acompañado de plata, de fondos, puede funcionar bien. Pero si no, podemos caer en el mismo error que al inicio tenía la 348, que no tenía financiamiento, luego con la ley, con el reglamento, se le dio financiamiento. Pero yo creo que tal vez más pertinente era lo que se pretendía hacer con el código, ¿no? El abrogado Código Penal, porque se ha evaluado, digamos, ciertos vacíos, ciertas trabas que ponía la 348 y buscaba arreglarlos, ¿no? Creo que tal vez mecanismos sobre lo que ya se sabe que no está funcionando y que pudiera funcionar, pudieran ser más efectivos. Ojalá que este consejo lo haga. Sin embargo, yo, no sé, tal vez no le doy mucho peso a las leyes. O sea, no, al menos con el sistema de justicia que tenemos hoy día, a mí me parece que las leyes no son tan disuasivas. Es decir, si sabes que puedes comprar a la justicia de cierto modo, no tienes ni un incentivo para cambiar de comportamiento. Entonces, yo creo que apelar, ponerle, digamos, mucho peso. La ley 348 para mí viene después de que ha ocurrido el hecho, ¿no? Cómo se va a castigar a la persona. Pero pensar que ese castigo tenga un efecto en potenciales violadores, yo creo que no. Además, porque este es un crimen de un delito de poder, ¿no? Entonces, yo en eso sí creo que si vamos a hacer si vamos a trabajar hacia que la 348 y este gabinete desde el lado punitivo funcione, está bien, pero sí debemos buscar otros mecanismos de cambio de comportamiento, ¿no? Tanto de mujeres, de hombres, de la sociedad en general, hacia la reducción de los índices de violencia que en Bolivia son los más altos, como decía Luna. Interesante. Sobre lo que acabas de apuntar, es lo que quisiera profundizar el siguiente bloque, pero antes de irnos, Mónica, tú has hablado de algo central. Este año en tu introducción es un año electoral. Y algo que nos ha llamado la atención es que son 9 binomios, ¿no? 18 candidatos, de los cuales solamente 3 son mujeres, ¿no? ¿Y qué opinas sobre aquello? ¿No te parece que esto es una señal muy clara del tipo de sociedad en el que estamos? O sea, una sociedad que de alguna manera está bien el tema de la mujer, ¿no es cierto? Pero de alguna forma apuesta también por su postergación, porque los datos no serían esos, ¿no? ¿No te parece que refleja una cultura machista estructural? Totalmente. En realidad lo que estamos viendo, y vuelvo un poquito a la pregunta que me hiciste antes, porque la dejé descolgada, es el director de la policía que ha sido destituido. Además, la madre. Veamos cuál es la lectura de nuestra sociedad de las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres. En muchos casos se minimizan.
la presencia de las mujeres en ciertos espacios. ¿Dónde estamos las mujeres entrando? Estamos ingresando en los espacios donde probablemente nuestra presencia es menos, por decirlo, es más inocua. Es decir, no es tan transformadora, no va a dañar nada, no es tan transgresora. Donde no nos dejan entrar es justamente en los espacios, en los núcleos duros de poder. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de los binomios, por ejemplo, es justamente que son muy pocas las mujeres que van a estar ahí. Y ahí nuevamente entra en debate, claro, todas las mujeres tenemos el derecho de participar y estar en los espacios de poder. ¿Cuántas de ellas llevan una visión de transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres? Porque esa es una cuestión fundamental en la discusión desde lo que estamos conversando, o probablemente van con una visión conservadora de las relaciones, que las mujeres vuelvan a su casa a cuidar a sus hijos, que las mujeres recuperemos nuestra feminidad, que dejemos los espacios públicos porque finalmente podría ser un mensaje en función de lo que decía Gabriela. La sociedad nos está mandando el mandato nuevamente, y recuperando la idea de la Lourdes, en sentido, nos está dando el mandato de que si transgredes el espacio, transgredes el mandato de quedarte en tu casa cuidando a tus hijos, ser buena mujer, verte bonita y punto, y no opinar de temas de política, entonces si transgredes todo ese mandato y estás en la calle, estás accediendo a educación, estás accediendo a empleo, estás demandando tus derechos, etcétera, entonces viene una sanción. Y la sanción suele ser violencia, violencia física, violencia simbólica, sí. En los medios de comunicación, la forma en cómo se expresa la violencia contra las mujeres que son públicas es absolutamente diferente a cómo se expresa con los hombres. Y de eso es lo que estamos... Es súper interesante lo que acabas de decir, porque es increíble, ¿no? Cuando una mujer entra en un espacio público, que en general, público político, digamos, que en general se tiene la idea que está reservado para los hombres, y planteas una idea, ¿no? Esa idea, en general, no se refuta con otra idea, se refuta con un insulto. Y un insulto que tiene que ver directamente con tu moral. Y si la idea tiene un, digamos, por decirte, un sesgo de una cuestión de mirada política en una dirección contraria a quien te está contestando, la respuesta siempre viene ligada a una relación sexual que estuvieras emprendiendo con alguien quien milita esa misma idea. Yo los invito a revisar, es decir, podemos poner la misma idea, el mismo Twitter, un hombre y una mujer. Yo alguna vez lo he hecho, les voy a pasar el experimento, es fabuloso. Y las respuestas a una mujer siempre tienen que ver con cuestiones sexuales, con amenazas, y a un hombre siempre es, no, me parece que tú, que no sé qué, o bravo, felicidades, ¿no? Es algo impresionante. Yo a la gente que nos está viendo los invito a revisar, y a partir de esa revisión estar un poquito a reflexionar. En el siguiente bloque quisiera que hablemos de las razones estructurales de la violencia. Evidentemente no solo en Bolivia, las razones estructurales de la violencia son mucho más profundas y tienen que ver con, creo, nuestro nuevo rol en el mundo. Quédese con nosotros. Volvemos hasta Casa No es Hotel. En el corte, obviamente, estábamos hablando de qué es lo que pasa al interior de la política también, de los distintos partidos políticos. ¿Qué hay? Pues definitivamente en azules, amarillos y verdes, digamos, un manto de protección a los violentos. Sin duda alguna, lo hemos visto en repetidos casos en distintas tiendas políticas. Eso no es de un partido. Gabriela, ¿por qué los estados en general no avanzan tan rápido para detener este flagelo? ¿Por qué pareciera que no se puede? ¿Por qué pareciera que al interior existieran como fuerzas que se oponen desde lo institucional a esta lucha? ¿Quién se beneficia de esta horrible situación? Yo creo que
como tú decías, ¿no? El rol de la mujer ha ido cambiando con los años. Y su rol también en la toma de decisiones, en lo que busca. Yo creo que también, por lo tanto también, y las leyes han ayudado, han hecho más visible el tema de la violencia contra la mujer. Antes no era un delito, ahora lo es. ¿Quiénes son los que más cometen este tipo de violencia hacia la mujer? Son los hombres, quienes tradicionalmente han estado en el poder o han sido como los dueños de los espacios, del tiempo, y del tiempo también de las mujeres, han sido los hombres, ¿no? Entonces yo creo que ahí un poco los estados patriarcales, la justicia patriarcal y todas las instituciones desde siempre han estado lideradas y manejadas desde ese punto de vista, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es, a raíz de estas conquistas de las mujeres, la consecuencia de las rupturas que se están creando, ¿no? Que obviamente el trabajo más fuerte nos toca a todas nosotras, ¿no? Para asegurarnos de que no vamos a ir retrocediendo y de que se puede ir avanzando hacia un cambio que es muy difícil, ¿no? Porque es algo que está bien enraizado desde... Además, no son solo los hombres, sino también son las mujeres que tienen ese tipo de pensamientos, y eso traducirlo en un Estado, en una burocracia, en un sistema de poder, en un sistema de toma de decisiones. Entonces es muy complicado, ¿no? Yo creo que hay que valorar los avances que se han hecho. Ya lo que yo quería nombrar específicamente sobre el tema de la 348 y por qué es diferente, si bien en todos los estados o en muchos estados ya se reconoce la violencia contra la mujer y los feminicidios, pero por qué es diferente nuestra ley, y creo que un poco lo decía Lourdes, es que en otros, digamos en Argentina, la violencia contra la mujer es un delito privado, ¿no? Entonces, quien denuncia tiene que ser solamente la víctima o lo que es en el ámbito de la intimidad, digamos. En cambio aquí, si yo veo a alguien afuera, puedo denunciar. El policía tiene la obligación de denunciar, ¿no? Al ser un hecho público. Y eso creo que al menos algunos abogados se quejan, ¿no? Hay un montón de casos que están en la justicia y las mujeres los dejan porque ellas no han querido denunciar. Entonces está lleno de casos que no se resuelven. Pero personalmente yo digo, pucha, me siento mucho más segura al saber de que si tal vez por alguna razón no tengo la valentía de denunciar y alguien me ve, esa persona va a poder tomar conciencia y hacerlo por mí, ¿no? Y eso creo que es una reflexión que hay que hacerla con los que están en contra de la 348. Importantísimo lo que dices. Lourdes, una interpretación, lo hablábamos muy convincente, del incremento de la violencia en contra de la mujer, se sitúa en los nuevos roles, ¿no?, que tenemos las mujeres en la sociedad y las posiciones que hoy ocupan, digamos, en el mundo del trabajo y en la familia, ¿no? Es decir, existe más independencia que nunca en la historia también de las mujeres. O sea, por otro lado, este es el momento donde existe mayor independencia. Nunca antes en la historia ha existido tanta. Inclusive podemos hablar hoy día de una cierta independencia sexual, que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero que eso de alguna manera, fundamentalmente en esa pregunta, el tema de lo del trabajo, pareciera que hubiera despertado un odio en estos machos acostumbrados a dominar, y que la mujer es propiedad suya, o digamos desde una visión un poco menos dura, si quieres, ¿no?, un hombre cuyo rol natural es proveer a la familia, y que ese rol natural hoy día se vea cuestionado por la presencia de una mujer que está presente en el mundo laboral y que hoy día puede tener una independencia económica y que incluso puede ganar mejor que él, y que incluso pueden suceder una serie de cosas que cuestionan el rol del hombre proveedor. Sí, yo creo que parte de lo que estamos conversando tiene que ver con este momento histórico que está viviendo el país, ¿no? Que tal vez en Europa o en otros países se ha vivido mucho antes y que en Bolivia lo estamos
enfrentando en este momento. Me gusta hablar de una revolución silenciosa en términos de esta batalla que en las familias, en las parejas, entre hombres y mujeres se está dando respecto a un desacople de las expectativas. Es decir, los hombres tienen ciertas expectativas sobre las mujeres que tal vez no se están correspondiendo adecuadamente con las expectativas que tienen las mujeres sobre sus propias vidas. Es decir, como nunca en la historia tenemos tanta educación las mujeres, como nunca en la historia también hemos sido, ya sea por la crisis económica o por nuestras propias aspiraciones, impulsadas al mercado de trabajo. Hemos tenido un avance significativo en el campo de la política, ¿no? Y ahorita varias estadísticas que se han levantado sobre los valores en Bolivia dicen que en general la sociedad no está en desacuerdo con esos avances. Pareciera ser que sí, decimos las mujeres se merecen, han estudiado más, se esfuerzan más, pero en lo que no hay acuerdo es que cambiemos nuestros roles al interior del hogar. Es decir, dejemos de ser buenas madres, dejemos de ser buenas esposas y en general nos ocupemos de todo lo que tiene que ver con el cuidado en la sociedad. Pero eso no se pelea, porque de alguna manera la sociedad y el marido, por decirlo de alguna manera, los hijos también, ¿no es cierto?, te están exigiendo ese rol tradicional en la familia, es decir, el rol tradicional del cuidado, ¿no? Que sí, de alguna manera eso es muy nuestro, muy de la mujer, muy femenino y muy lindo. Es decir, si se hicieran políticas públicas con un enfoque de cuidado como el que tenemos nosotras, quizás la historia esta sería distinta, ¿no? Pero eso significa estar fuera de casa. O sea, estar presente en el mundo laboral, eso que no objeta a la sociedad, significa de alguna manera estar fuera de casa y no sé si abandonar, pero digamos limitar de alguna manera este rol. Entonces, ahí no existe una contradicción. Es ese el choque de expectativas del que yo hablo, ¿no? O sea, porque la expectativa es: tienes derecho a hacer todo esto, pero sin dejar de ser lo otro, ¿no? O sea, clónate. Clónate o el problema de las mujeres, que es un cansancio permanente, ¿no? Porque tenemos ya no solo la expectativa de ser buenas madres, buenas esposas, sino excelentes profesionales, incluso proveedoras económicamente, ¿no? Yo creo que hay todavía ese momento en que lo antiguo no ha muerto y lo nuevo ha surgido y hay una lucha constante por eso. Si ahora nosotros revisamos los datos sobre feminicidio, las mujeres que están muriendo justamente son mujeres que están en esa franja etaria en que están negociando sus relaciones de poder con sus esposos, ¿no? Mueren entre los 25, los 35 años. Quiere decir que ahí hay una tensión que al final se resuelve, y me gusta cómo Gabriela lo llama, con un delito de poder. Es decir, el poder en un sentido de yo creo que puedo disciplinarte, yo creo que puedo ejercer violencia para que tú respondas a mis expectativas de lo que yo quiero que hagas. ¿Qué quiere decir? Un buen comportamiento moral. Somos una sociedad conservadora, todavía creemos de que las mujeres tenemos que asimilarnos más a la imagen de la Virgen María que a la imagen tal vez de la Mujer Maravilla, y lo pongo así como desafío, porque preferimos que nuestras madres, nuestras esposas, nuestras novias sean santas, puras y limpias, ¿no? Hay una sociedad conservadora en términos de la moral de las mujeres. Todos los hombres creen que tienen derecho a opinar sobre nuestros cuerpos. Y eso es muy latinoamericano, es tremendo, ¿no? Todos los hombres creen que tienen derecho a opinar sobre nuestra moral o sobre nuestros comportamientos. Y yo creo que eso es lo que socialmente genera tanta violencia. Porque los hombres entran en una frustración de no poder convencernos de la mujer que quieren que seamos, y entonces usan la violencia para disciplinarnos. Mónica, todas nosotros conocemos un marido que no deja trabajar a su mujer. Todas nosotras conocemos un novio o un marido celosísimo que la tiene atormentada, la pobre. Y casi que ni hablar de la independencia sexual. Y cuando me refiero a la independencia sexual, para la gente que nos está viendo, no estoy hablando de un libertinaje de ninguna manera. Estoy hablando de la posibilidad que tiene una mujer, ¿no es cierto?, de ser libre, de ser coqueta, de gustar, de dejar de gustar, de que su esposo ya no le guste, de que se quiera divorciar, ¿no? De que quiera casarse con otro, de que no quiera casarse con nadie, ¿no? O sea,
todo lo que hace referencia a la independencia sexual de la mujer, ¿no? Pareciera que la vinculación de ambos miedos, de la independencia económica, ¿no? Que hemos hablado con Lourdes, sumado a esta idea de la independencia sexual, de que esta mujer se ha hecho dueña de sí misma y en cualquier momento me podría dejar. Pareciera que hace que se sospeche de que el dinero que se está ganando, no solamente se está ganando con trabajo, sino que se está ganando con algo adicional al trabajo. Con permitirle algo a tus compañeros de trabajo, con permitirle por ahí algo no necesariamente físico, pero sí cierto tipo de avances, ¿no es cierto? Favores sexuales, Susana. O favores sexuales, para ponerlo en las palabras correctas, realmente, ¿no es cierto? Pero también así como sospechar, ¿no? Está yendo a trabajar porque coquetea, está yendo a trabajar, o sea, como, no sé, se nos exige... ¿Qué habrá hecho para que le den ese cargo? ¿Qué le habrá hecho para que den ese cargo? Se nos exige ser bonitas, pero se nos prohíbe coquetear, ¿no? Es decir, hay toda una ¿no? Pero creo que donde más se intenta reprimir a la mujer, donde más, digamos, hay un acuerdo, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres conservadoras, es en la cuestión de la independencia sexual. Por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo muy facilito, la vacuna del virus del papiloma humano que se les pone a las niñas de 13 años, ¿no es cierto?, que era evidentemente para, no sé, pues te libra del cáncer, ha sido objetada masivamente, colegios religiosos, pero masivamente, y no tenía nada que ver en el fondo con que el supuesto autismo y no sé qué cuestiones. Tenía que ver con que era una vacuna, ¿no es cierto?, que te libra, te cuida de una enfermedad venérea, ¿no? Y el momento que tú sabes que te cuida de una enfermedad venérea, le hemos buscado 1000 pretextos para que no se lo pongan a las niñas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué te dice esta cuestión de la independencia sexual, que me parece que es lo que está marcando? Cuando miras los avances que hemos tenido históricamente las mujeres, vas a ver que incluso participar en política resulta más fácil, en el caso boliviano, a diferencia de otros países, pero sí resulta más fácil que ejercer otros derechos que son más individuales, que tienen que ver con las decisiones sobre tu propio cuerpo. Y esto tiene que ver, desde un enfoque marxista, puede ser que está vinculado con la reproducción de la fuerza de trabajo y articulado con el capitalismo, quién controla la reproducción de la fuerza de trabajo, quién tiene el poder para ejercer ese control. De la otra manera, para simplificar también un poco entender esto, el espacio donde menos hemos avanzado las mujeres es en tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Aún los programas de salud sexual y reproductiva del Estado, que proveen ciertos anticonceptivos, son todavía cuestionados. La educación sexual, que podríamos haber creído que es un derecho ganado, el 24 de enero va a ser el Día del Derecho a la Educación, pero el derecho a la educación sexual es parte de los derechos que hemos conquistado para nuestros niños y nuestras niñas, pero está permanentemente cuestionado. ¿Por qué? Porque no les quieres pasar la posibilidad de tomar decisiones sobre sus cuerpos. Es decir, pierdes un elemento que ha sido fundamental para el control en una sociedad patriarcal, que es el control de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres. Esto tiene que ver también con cuestiones patrimoniales. ¿Cómo se controlaba que mis bienes, hablando de un hombre, pasen a mis hijos? Solo sabiendo que esta mujer solo tiene relaciones sexuales conmigo. Entonces, estos van a ser mis hijos. Entonces, tiene que ver con la herencia, con la transferencia de patrimonio, con cuestiones de poder que han sido históricamente y han tenido una influencia en todas las normas y la institucionalidad con la que vivimos en este momento. Entonces, esto es antiguo, pero es nuevo también, porque ahora vemos, por ejemplo, y volviendo al tema del contexto electoral, vemos posiciones como la de Víctor Hugo Cárdenas en relación a la educación sexual. Con mis hijos no te metas, pero no se cuestionan las relaciones de poder, no se cuestiona la violación a los niños y las niñas dentro de la familia. Hay una cantidad de valores y distorsiones, obviamente, de las cuestiones que impulsamos los movimientos feministas en el mundo respecto a lo que se busca en términos de igualdad de género. Hemos logrado avanzar en términos de
pensar cómo construir relaciones igualitarias que tienen que ver con asumir corresponsabilidad en el cuidado, no sobrecargar la responsabilidad de las mujeres en el cuidado. Cuando hablamos de inseguridad ciudadana, uno de los temas que sale inmediatamente es culpabilizar a las mujeres por salir a buscar el sustento para sus familias, de que ahora los niños, los jovencitos y los niños ahora se dedican a las pandillas y demás porque las madres no están. ¿Dónde están los padres? ¿Cuál es el tipo de responsabilidad, corresponsabilidad que han asumido los padres hasta el día de hoy? Ese tipo de cuestiones tenemos que ponerlas sobre la mesa de discusión y también escuchar de los 9 binomios cuáles son las posturas, porque vamos a tener posturas de hombres y de mujeres bastante conservadoras respecto a nuestra sociedad, pero que no cuestionan las bases estructurales de una sociedad injusta con las mujeres. Las niñas... la violación a las niñas es casi una constante. Cuando hables con una mujer adolescente, empiezan a contarte de sus experiencias de violencia sexual en el micro, metidas de mano, acoso sexual de los maestros, acoso sexual de sus de los docentes universitarios. Estamos viviendo un contexto en el que efectivamente tenemos que cuidarnos. Vuelvo a la pregunta que le hacías a Gabriela respecto a las vulnerabilidades. Yo podía salir a la calle antes, seguramente a los 17 años, sin temor que mi compañero de colegio sea quien un amigo desde la infancia me lleve a un motel y me someta a una serie de vejámenes. Entonces, las cosas han cambiado, pero también tenemos que plantearnos cambiar más. ¿Y cómo acompañamos con transformaciones que tienen que ver con la forma de ver las relaciones entre hombres y mujeres? Cuestiones simbólicas. Por eso somos tan insistentes en los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación, la publicidad, están o no contribuyendo a reforzar esta imagen de que las mujeres somos objeto, que se toman y se usan, como fue en el motel Dubai en claro, el caso de Santa Cruz. La tomaron los 5, no importa que sea tu amiga, es un objeto. A ver, yo quiero ahí, esta segunda ronda voy a empezar contigo, Lourdes. Y, a ver, las mujeres están en la primera fila de los movimientos emancipatorios feministas, o sea, movimientos que vienen funcionando hace más de 100 años con respuestas de olas conservadoras, pero que han ido evidentemente ganando los espacios. La ola conservadora... la respuesta a estos movimientos emancipatorios, esta ola conservadora que responde, está en paralelo también encabezado por mujeres, que al lado de los hombres, ¿no es cierto?, llaman al orden y al, lo que apuntaba bien Mónica, y volver al rol, ¿no es cierto?, al rol que estaba encargado por parte de la sociedad, y ese rol no se cuestiona, y a ver un ratito qué cosas están cuestionando. Entonces, tienes un grupo de mujeres que están en una lucha, que hoy día les han puesto el mote el mote atrevido, abusivo de feminazis, pero bueno, digamos que lo asumimos, ¿no? Y otras mujeres que están en primera fila también, cuestionando a estas mujeres, ¿no es cierto?, cuestionando todas aquellas acciones, todas esas declaraciones, ¿no? Digamos, de alguna manera, ellas están sobre todo más, dando la cara más que los hombres en la primera fila de la defensa del rol tradicional de la mujer. Entonces yo te pregunto algo, Lourdes, porque creo que alguna vez lo hemos hablado. ¿Qué privilegios también pierde una mujer el momento que estas otras mujeres quieren emanciparse? Es decir, el momento que ponen sobre la mesa, digamos, también todas estas cuestiones de emancipación. ¿Por qué este otro grupo de mujeres se niega a esto? ¿Qué está perdiendo? ¿En qué le afecta que otras hagan lo que quieran? Es decir, ¿por qué lo cuestiona tanto? Sí, yo creo que en todos los movimientos, digamos, de cambio, podemos incluso comparar con el indigenismo, con el esclavismo, tienes una complicidad del ejercicio de poder de parte de las víctimas, ¿no? En el caso de las mujeres. Yo también celebro mucho que en muchos de los procesos emancipatorios de las mujeres hay hombres defendiendo esa posibilidad, ¿no? O sea, hay tantas mujeres en el lado conservador como hombres hay en el movimiento feminista, diría yo. Lo que yo quisiera centrarme es
es en este miedo que también tenemos las mujeres sobre un avance hacia la autonomía emocional, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver con los cambios que requieres de un modelo, de una familia, de un hombre proveedor y de una mujer cuidadora, que de repente nos daba cierta emocionalmente, nos proveía cierta tranquilidad emocional, ¿no? Y cuando buscamos un chivo expiatorio a todos los temas que ahora nos preocupan, como los delitos, las violaciones, las pandillas, el alcohol, decimos, volvamos nomás a ese núcleo conservador de un hombre proveedor y una mujer cuidadora, ¿no? Es como esa sensación de, ante todos estos peligros, encontremos un chivo expiatorio. Son esas mujeres feministas que quieren, en vez de libertad, libertinaje, en vez de salir a generar mayor empleo, quieren hacer de su cuerpo su derecho, ¿no? Yo creo que hay mucho miedo detrás, Susana, miedo de vencer esa lógica de hombre proveedor y ese rompimiento con la autonomía emocional, que yo creo que es la última frontera que las mujeres tenemos que vencer. Todavía nos importa mucho la familia, todavía nos importa mucho o está mucho en nuestro horizonte de éxito de las mujeres lograr que alguien nos quiera, que un hombre se ocupe de nosotros, que nos cuide, ¿no? Y además que nos quiera desde el amor romántico, que nos ¿no? quiera desde el amor romántico, que se ocupe de nosotros, ¿no? Y yo creo que ese es como el avance que necesitamos dar, porque yo veo muchas mujeres empoderadas económicamente, empoderadas políticamente y que tienen una debilidad emocional para estar solas en el mundo. Tú sabes que una de las construcciones ideológicas más fuertes sobre las mujeres es el castigo de la soledad. O sea, si tú te portas mal, si eres desobediente, si eres rebelde, tu castigo será ser sola, estar sola, no tener hijos, no tener a alguien que te quiera. Y eso todavía nos pesa emocionalmente a las mujeres, ¿no? No lo justifico, yo creo que hay una complicidad del ejercicio de las mujeres en el poder del hombre, existe, nuestras madres, nuestras suegras, todo el tiempo nos están disciplinando para que todavía seamos sumisas frente al poder patriarcal, porque les asusta el costo social de tener que enfrentar esa libertad. Antes se comprendía porque había que mantener al paquete, ¿no es cierto? Pero ahora con toda esta independencia que tenemos nosotras, con mujeres que están empleadas, que están, lo que tú señalas, independencia económica, ¿no? Realmente no se comprende que no hay un apoyo, un sostén emocional de todas, ¿no? Para lograr este avance. A ver, Gabriela, hasta hoy hemos visto que existen hombres, como lo señala Lourdes, que participan del movimiento feminista, unos muy comprometidos con evidentemente los derechos y toda esta lucha que hemos emprendido las mujeres, pero no es igual que en otros países. Nosotros hemos visto en otros países, capaz, ¿no? Europa y qué sé yo, ¿no? Capaz la comparación, pero también más cerca, ¿no? Hombres que están hoy día, políticos hoy día, que están hablando de políticas más feministas, de políticas feministas como la solución para, ¿no? Es decir, creo que hay en otros lugares, a diferencia de Bolivia, digamos, un compromiso de avanzar un poco más. Nosotros, por ejemplo, hemos visto los movimientos estos el movimiento del pañuelo verde en Argentina, que tenía que ver con los derechos del aborto, y realmente la cantidad masiva de hombres que ha salido a apoyar, y hombres que han escrito, y hombres que han estado al lado y papás que de pronto decías, a mí no se me hubiera ocurrido, pero yo tengo una hija que dice que, bueno, ahí tengo que estar y yo la apoyo y no sé muy bien por qué, solamente lo hago por ella. Es decir, hay un compromiso, digamos, una sensibilidad despierta un poco mayor de lo que notamos acá. ¿Por qué crees que en Bolivia esta participación todavía es limitada, todavía es una participación de Facebook simplemente, todavía es una participación muy de reunión social, pero no de calle, no de política pública? A ver, primero, yo creo que yo no estoy... tal vez mi visión es más del activismo en las redes, en este caso, ¿no?
Yo siento que, yo diría que tal vez ni siquiera tanto en el ámbito más social todavía se traduce, tal vez en algunos lugares, pero yo veo, yo siento que nos deberíamos poner y creo que deberíamos ser autocríticas también sobre el modo en el que estamos haciendo el activismo nosotras. El hecho de que nos digan feminazis, a mí, yo digo, yo lo asumo, pero me pongo a pensar, ¿por qué nos dicen eso? ¿A quién estamos matando? Exacto, ajá. ¿Qué rechazo estamos generando? ¿Por qué estamos generando un rechazo de los hombres? Porque yo les pregunto a mis amigos, con esto que ha pasado de los violadores, que todos dicen que son violadores, no sé qué, ¿qué sienten ustedes? Es decir, no podemos decir nada, no podemos hablar, o sea, no sé, las mujeres están locas. Es decir, el modo en el que pareciera que es una pelea entre hombres y mujeres, siento que está generando un rechazo de los hombres, que al final están más preocupados por las formas que por el contenido. Eso es un poco lo que yo veo cuando hablo con la gente y cuando, obviamente que hay ya otros extremos también, ¿no? ¿Por qué no se traducen en política pública? ¿Por qué no hay más? Yo creo que está vinculado a la... bueno, normalmente son las mujeres quienes jalan, ¿no es cierto? Las políticas a favor de las mujeres. Y yo la verdad, valoro mucho el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, para el tema del aborto, de la legalización, ¿no? Al menos de poner las tres... nuevas causales. Las 3 nuevas causales, ¿no? Y para mí eso ha sido un avance y ha sido una demostración de que sí pudiéramos hacerlo. Pero creo que este lado más conservador, este lado que hablaba Lourdes, todavía sigue muy presente, ¿no? Escuchábamos a la mamá lo que le decían a la mamá de la víctima, ¿no? ¿Por qué no la has cuidado? ¿Qué hacías vos? ¿Qué estabas haciendo? O sea, creo que eso todavía es muy fuerte y al momento de plantear una política, al final muchas veces se hacen más cálculos políticos que lo que realmente pudiera beneficiar, me imagino, ¿no? Que va por ahí. Y entonces, ¿cómo lo va a tomar la gente? Porque uno diría, sí, la mayoría de si el 50% son mujeres, van a estar a favor, pero al final después, por este miedo, resulta que no había sido tan así el apoyo a ciertas cosas. Y lo hemos visto también en el tema del aborto. Uno pensaría que más gente se iba a unir, pero ha sido una labor de hormiga, yo creo, y súper público, pero que no, al final, bueno. Entonces... Es cierto que a veces se daría la sensación de que hay una comprensión de un grupo de hombres de que es contra ellos, ¿no? Y no es contra ellos de ninguna manera, es con ellos, ¿no? Es decir, es al lado de los hombres que nosotros vamos a poder cambiar la sociedad, ¿no? De ninguna manera se piensa esta cuestión en una lucha de que yo te quito más espacios, y son espacios distintos los que queremos nosotros tomar. Mónica, me tengo que ir porque este tema siempre es muy grande, pero quisiera que tú, a ver, si a la coordinadora de la mujer le dijeran, bueno, ¿sabes qué? Se acabaron los debates y las opiniones, ¿no? Tú me digas 5 puntos los cuales podrían combatir eficazmente la violencia contra la mujer. 5, ¿no? Bueno, ya perfecto, los vamos a apuntar los 5 y los 5 los vamos a ejecutar. ¿Cuáles serían estos 5, Mónica? Bueno, uno tiene que ver con el tema de prevención. Yo creo que el tema de prevención no se ha trabajado suficientemente. Ahí están involucrados el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicación, etcétera, pero no exclusivamente. Yo creo que ahí juegan un rol fundamental los medios de comunicación, ya el propio sistema educativo para ir transformando los valores. Yo sé que los padres de familia están sumamente asustados de lo que significa lo que han denominado la ideología de género y su inclusión en la currícula escolar, porque se ha tergiversado y se está distorsionando lo que se busca hacer. Y es justamente construir una sociedad de valores en los que se rechaza la violencia como forma de relacionamiento. En contra de todos, en contra de los hombres, en contra de las mujeres, en contra de todos. Tu hijo puede tener algún problema con el habla. No queremos que le hagan bullying. Eso es una forma de violencia. Eso es luchar contra la violencia. Entonces ahí va el primero, el tema de prevención. El segundo creo que tiene que ver con la articulación de los niveles gubernamentales desde el nacional, el departamental y el municipal, que creo que cada cual
juega un rol fundamental en diferentes espacios. Tercero, tiene que ver con la asignación de presupuestos, y tal vez hubiera empezado por esa, porque justamente cuando tú miras el presupuesto que se orientan a las instancias que están convocadas por ley para responder a los temas de violencia, verás que los presupuestos son sumamente escasos. Y cuando hablamos de fortalecer la institucionalidad, por ejemplo, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, solamente se le ha cambiado el nombre. Antes era la Brigada de Protección a la Mujer y a la Familia, y cuando miras en concreto cuánto se le ha incrementado en efectivos, en infraestructura, etcétera, vamos a ver que no ha sido de ninguna manera incrementado. Los presupuestos están sujetos... Me tengo que ir a un corte porque ya me están avisando desde la central que nos tenemos que ir a un corte, pero quiero volver a la salida para que te despidas diciendo esos dos últimos puntos que te faltan, y cada una les voy a pedir un titular. Quédese con nosotros. Perfecto. En esta Casa No es Hotel. Volvemos a esta Casa No es Hotel, ya con las conclusiones del programa. Te quedaban 2 puntos. Sí, estaba planteando justamente la coordinación entre los niveles gubernativos en nuestro país, que tienen responsabilidades específicas. El otro sería el nivel de coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias que tienen, que están llamadas por la ley para cumplir ciertos roles, el sistema desde la policía, las instancias de atención, en algunos casos los servicios legales integrales municipales, etcétera. Su fortalecimiento institucional con personal capacitado. No solamente hablamos de recursos financieros, sino la cantidad de recursos humanos, materiales para cumplir con su labor. También en términos de desarrollo de las políticas públicas, contamos con políticas públicas. Yo creo que existe todavía cierto resquemor en las autoridades para implementar lo que ya tenemos construido. Hay una política pública nacional que se llama Vidas Dignas, ahorita no me acuerdo, Mujeres Seguras, Vidas Dignas, que está construida, parte de lo que mencionaba Gabriela en términos de la conformación de un gabinete, es parte de lo que estaba planteado en la política para que exista esta coordinación necesaria para ir respondiendo desde la acción estatal. El resto del trabajo que creo que es un quinto elemento es todo lo que podemos hacer quienes no somos del Estado, porque las relaciones de poder se van a ir transformando en el cotidiano, en las relaciones en la propia familia, transformar estos mandatos automáticos que asumimos hombres y mujeres en el cuidado, en el autocuidado también, etcétera, pero también en la forma en cómo nos relacionamos. Y eso también en otros espacios. Y nuevamente vuelvo a poner, los medios de comunicación juegan un rol fundamental, las redes sociales, etcétera. Tenemos que generar sanciones sociales que acompañen las leyes, pero las leyes castigan. Nosotras tenemos que buscar otro tipo de mecanismos para decirle al amigo golpeador, al amigo que no deja salir a trabajar a su mujer, que finalmente están en una actitud violenta, machista, controladora, y esto es justamente cuando develas esto, primero no te van a hablar, pero luego seguramente que sí asumirán sus... Y seguramente su pareja en algún punto te lo va a agradecer, y a la larga ellos mismos también. Muchas gracias, Mónica, por haber venido esta noche a esta Casa No es Hotel. Como siempre es un gusto tenerte para hablar de este tema, que es un tema amplísimo, que nos hemos quedado cortas, no hemos hablado ni la cuarta parte de las cosas que teníamos la intención de hablar. Gabriela, a modo de conclusión. 2 temas importantes. Primero, bueno, ya lo hemos estado diciendo, esto de entender que las violaciones son para mí un crimen de poder, no es un tema sexual. Y segundo, el rol de la justicia y el mensaje que la justicia le manda a la sociedad sobre las denuncias, lo que la sociedad también, el mensaje que la sociedad le manda a las mujeres sobre el hecho de denunciar estos hechos, denunciar a la justicia, denunciar a los públicos, ¿no? Yo creo que son temas que tenemos que hablar, el tema de la masculinidad también, como lo estabas diciendo vos. Creo que es importante que se debatan, no solo hayan peleas en las redes sociales sobre una u otra idea, así como se ha debatido el tema de las
causales del aborto, que se debatan realmente estos temas, que creo que hoy en día no, más allá de este espacio o espacios específicamente conformados para estos debates, no han entrado todavía, creo yo, tanto en los espacios más sociales. Entonces creo que eso es algo que sí se debe hacer, ¿no? Sociales, académicos y todo eso, más allá de lo específico, digamos. Muchísimas gracias, Gabriela, por haber venido. Siempre es sumamente interesante escucharte y escuchar desde esa visión también, desde la criminología, cómo se abordan los temas. Lourdes, para darnos una conclusión. Sí, yo creo que la idea central que yo quisiera transmitir es que tenemos que asumir que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema de responsabilidad de toda la sociedad. Es un problema de la policía, es un problema de la justicia, es un problema del Estado, pero fundamentalmente es un problema de cada uno de nosotros y qué hacemos en nuestro entorno cotidiano para prevenirlo. Tenemos que hablar en nuestras familias sobre el tema, tenemos que hablar con nuestros amigos sobre el tema, tenemos que poder tener el valor de levantar la voz cuando vemos a un pariente, a un familiar golpeador, porque creo que nos callamos mucho como sociedad. Como sociedad, tratamos de mirar hacia el otro lado. Ya no podemos mirar hacia el otro lado porque nuestras esposas, nuestras madres, nuestras amigas están muriendo. Ya no podemos darnos este lujo. Y así como se recomienda tanto de que cuidemos a nuestras hijas, yo diría, cuidemos a nuestros hijos para que nunca, nunca sean ni violadores ni golpeadores. Te agradezco muchísimo haber venido. Yo me quedo con todas las recomendaciones realmente. Creo que, como lo ha dicho Gabriela, en el corte estaba hablando, yo añadiría el tema de las masculinidades. No es contra los hombres, es con los hombres. Ya creo que también los hombres quitarse estos roles que usualmente se les ha puesto, que la sociedad les ha puesto como el hombre proveedor que tiene que hacer. O sea, sacarse esa mochila creo que va a ser sumamente importante, no solamente para nosotras, sino también para ustedes. Empezar a entender que la mamá no es la Virgen María, nunca lo fue, ¿no? Eso es otra cosa central, empezar a entender la independencia sexual de todas las mujeres, y la independencia sexual de todas las mujeres incluye la independencia sexual de la madre, que muchas veces hay la concepción de la madre vinculada a la Virgen María, ¿no? Con mi mamá, o sea, la mamá también tiene una independencia sexual, también tiene una sexualidad con el padre, por lo tanto, eso creo que son temas que dentro de la familia se deben normalizar, se deben naturalizar, porque en el momento que naturalizas eso, también estás naturalizando una serie de cosas, quitándole la perversión a una serie de cosas. Sus mamás no son vírgenes, ¿no? Eso es bueno que todos se enteren. Gracias por haber venido, gracias por haber hablado conmigo esta noche de estos temas. Creo que ha sido sumamente importante. Hemos empezado de manera muy, muy abrupta, muy violenta el año. Ojalá que esto vaya disminuyendo en realidad, ¿no? Y esta Casa No es Hotel siempre está abierta para hablar sobre este tema que hace a toda la sociedad. Gracias, muy buenas noches conmigo. Hasta el siguiente domingo. Hotel.